La noche era sofocante, y me desperté de golpe, sin entender qué me había sacado del sueño. A través de la penumbra del pasillo, vi una luz débil proveniente de la cocina. Algo en mi pecho me decía que algo no estaba bien, así que, descalza y en silencio, me acerqué. Al doblar la esquina, ahí estaba él, mi hijo, parado en medio de la cocina, inmóvil, mirando al suelo. La luz tenue de la calle se filtraba por la ventana, iluminando su rostro pálido. Sus ojos, perdidos, reflejaban una mezcla de dolor y desesperación, una expresión que jamás había visto en él. Al escuchar mis pasos, levantó la mirada y, por un instante, nuestras miradas se encontraron. Fue un momento extraño, como si estuviera observando a alguien más, no a mi hijo, sino a un extraño en nuestra propia casa. Intenté decir algo, cualquier cosa que rompiera el silencio pesado que había caído entre nosotros, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. No supe si acercarme, abrazarlo o simplemente volver a la cama y fingir que no había visto nada, pero no podía moverme. ¿Estás bien?, le pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro que se perdió en el aire. Él apartó la mirada, murmurando algo ininteligible. Era como si estuviera luchando consigo mismo, como si las palabras se agolparan en su interior y no encontraran salida. Quise acercarme, poner una mano sobre su hombro y decirle que todo estaría bien, pero algo en su postura, en su manera de evitar mi mirada, me detuvo. Estábamos tan cerca y, sin embargo, me sentía a kilómetros de distancia. Una extraña sensación de incomodidad se apoderó de mí, una tensión en el aire que nunca había sentido antes en su presencia. Era mi hijo, pero en ese momento, en esa silenciosa y oscura cocina, parecía un desconocido. Sentí una punzada en el pecho, un temor que no supe definir. ¿Por qué actuaba de esa manera? ¿Qué le estaba pasando? Intentando recuperar la calma, me apoyé en el marco de la puerta y lo observé en silencio, esperando que él rompiera esa barrera invisible que había surgido entre nosotros. Pero, en lugar de eso, él simplemente se giró y se dirigió hacia su habitación, sin decir una sola palabra. El eco de sus pasos desapareció en la penumbra, y yo me quedé ahí, sola, en la cocina, rodeada por el vacío que él había dejado atrás. El silencio me golpeó con una fuerza que no esperaba. Cada rincón de la casa parecía conspirar para recordarme esa mirada, ese momento extraño e inexplicable. Mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica, algún motivo que justificara su comportamiento, pero nada encajaba. Era como si, de repente, mi propio hogar, ese espacio que siempre había sido mi refugio, se hubiera vuelto extraño y hostil. Regresé a mi habitación, pero el sueño me eludió. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada detalle de lo que había pasado. ¿Había sido solo una mala noche? ¿Algo le preocupaba? Tal vez estaba pasando por algo que no se atrevía a contarme. Pero, al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que era algo más profundo, algo que no entendía y que, de algún modo, me asustaba. A lo largo de los años, siempre había sentido que nuestra relación era fuerte, basada en la confianza y el amor. Pero esta noche, esa seguridad que siempre había dado por sentada comenzó a desmoronarse, como una frágil capa de hielo sobre un lago helado que empieza a quebrarse. Me sentía impotente, atrapada en una realidad que no comprendía, sin saber cómo ayudarlo o siquiera entender qué estaba pasando. Permanecí despierta hasta el amanecer, mientras la casa lentamente se llenaba de la fría luz de la mañana. Me levanté antes de que él despertara, preparando el desayuno como siempre, como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Pero, en mi interior, sabía que ya nada era igual. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía ignorar, por más que intentara convencerme de que era solo mi imaginación. Unos días después, decidí que necesitábamos pasar tiempo juntos, fuera de casa, en un ambiente más ligero.
Pensé que sería una buena idea invitarlo a desayunar en el café de la esquina, un lugar al que solíamos ir cuando era niño. Llegamos temprano, cuando apenas había empezado a llenarse de gente, y conseguimos una mesa junto a la ventana. Era un espacio acogedor, con un aroma a café fresco y pan recién horneado, un lugar donde el ruido de la calle se mezclaba con el murmullo de las conversaciones de otros comensales. Me dije que quizás, en este ambiente, sería más fácil hablar, relajarnos, recuperar esa comodidad que siempre habíamos compartido. Sin embargo, la tensión seguía allí, invisible pero palpable. Mientras nos traían el café, él mantenía la vista fija en el exterior, como si evitara mirarme directamente. Los minutos se alargaban, y yo, queriendo romper esa distancia, toqué su mano para captar su atención. Sentí un pequeño sobresalto en él, como si ese simple gesto lo hubiera sacudido de algún modo. ¿Estás seguro de que todo está bien? Pregunté con una sonrisa, tratando de inyectarle a mi voz un tono casual, aunque en el fondo la inquietud me carcomía. Por un momento, pareció debatirse entre responder o permanecer en silencio. Finalmente, soltó una risa ligera que sonó extraña, casi forzada, y respondió: «Sí, claro, mamá. Todo está bien». Observé su rostro, buscando alguna pista, pero él había vuelto a apartar la mirada, y su mano, que había quedado bajo la mía, se movió un poco, como si no quisiera retirarla, pero tampoco aceptara el contacto. Estábamos en un limbo emocional, en esa línea invisible entre lo correcto y lo incorrecto, y no sabía cómo actuar. Era mi hijo, pero había algo diferente en su manera de comportarse, en esos silencios prolongados, en esos gestos que parecían cargados de un significado que no podía descifrar. De repente, como en un impulso, se inclinó un poco hacia mí y susurró: «A veces me siento como si no te conociera». Su tono era serio, y sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Cómo podía decirme algo así? Lo miré, tratando de interpretar el verdadero sentido de lo que acababa de decir. Él parecía más serio que nunca, y sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y ¿dolor? La charla, que debería haber sido ligera y cómoda, ahora estaba impregnada de algo que no lograba definir. Busqué las palabras adecuadas para responder, pero antes de que pudiera decir algo, él tomó mi mano de nuevo, esta vez sin dudar. Su pulgar acarició brevemente el dorso de mi mano y sentí un estremecimiento que intenté disimular. No era un gesto común entre nosotros, y en ese instante todo pareció detenerse. Nos miramos, y el tiempo pareció suspendido en ese café, con el bullicio alrededor haciéndose casi imperceptible. «Yo también tengo esa sensación, a veces», respondí finalmente, sintiendo una mezcla de alivio y sorpresa. Él asintió lentamente, como si mis palabras fueran la confirmación de algo que él ya sospechaba. Su mirada se suavizó, y por un momento pensé que vería en sus ojos esa cercanía familiar que siempre habíamos compartido. Sin embargo, en su lugar, vi algo que no supe identificar, algo profundo y contradictorio. Finalmente, soltó mi mano y se recostó en su silla, con una sonrisa apenas perceptible. Volvió a mirar por la ventana, como si necesitara apartarse de ese momento. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y desconcierto. Por más que intentara normalizar lo que acababa de ocurrir, sabía que entre nosotros había surgido algo nuevo, algo que nos distanciaba y que, al mismo tiempo, nos mantenía atados de una forma inquietante. Nos quedamos en silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos, mientras el mesero retiraba las tazas vacías y otras personas entraban y salían del café. Intenté recuperar la conversación, hablar de temas triviales, pero él respondía de manera vaga, distraída, como si ya no estuviera realmente allí conmigo. Pagamos la cuenta y caminamos juntos hasta casa. El aire fresco debería haber despejado mis pensamientos, pero, en cambio, solo hacía que las preguntas se agolparan en mi mente. Intentaba entender lo que acababa de suceder en ese café, interpretar lo que había visto en sus ojos,
En ese instante en que nuestras manos se tocaron de un modo tan extraño, no podía apartar la sensación de que nuestra relación había cruzado una línea que hasta ese momento ni siquiera había considerado. Por primera vez, sentí que mi hijo y yo éramos extraños, caminando uno al lado del otro, con secretos y pensamientos que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. Pasaron los días, y aquella sensación incómoda en mi pecho no hacía más que crecer. Nuestro último encuentro en el café había dejado una grieta entre nosotros, una barrera invisible que ninguno de los dos parecía capaz de cruzar. No sabía cómo acercarme a él sin sentir ese nudo en el estómago, esa ansiedad de no entender qué nos estaba pasando. Cada vez que nos encontrábamos en el pasillo de la casa o en la sala, sentía que el aire se volvía más denso, como si lleváramos el peso de una conversación pendiente que ninguno de los dos quería enfrentar. Él también parecía diferente, como si evitara a propósito estar cerca de mí. Era extraño, porque antes éramos inseparables. Siempre había sentido que entre nosotros había una complicidad especial, pero ahora sentía que cada vez que él me miraba, había algo oculto en sus ojos. Sus gestos, sus silencios prolongados, todo parecía estar cargado de una tensión que me desconcertaba. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, lo escuché entrar. Sus pasos se acercaban lentamente, como si dudara en cada uno de ellos. Sentí cómo mi corazón se aceleraba, temiendo lo que podría suceder en el silencio de esa cocina, donde nuestras miradas tendrían que cruzarse. Intenté concentrarme en lo que hacía, en los ingredientes, en los ruidos de la olla, pero el peso de su presencia me hacía imposible ignorarlo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, y su voz me sobresaltó. Era una pregunta tan simple, pero el tono en que la pronunció hizo que me tensara. Levanté la vista y lo vi ahí, parado a unos metros, mirándome con una expresión que no supe leer. Él se acercó un poco más, y por un momento pensé en inventar una excusa para que se fuera, cualquier cosa que evitara prolongar ese instante. Pero en lugar de eso, simplemente asentí. «No te preocupes, casi termino», respondí en un intento de sonar casual, de disimular mi incomodidad. Aún así, él insistió, y al final terminó quedándose junto a mí. Su presencia se sentía extraña, casi invasiva, pero al mismo tiempo no me atrevía a pedirle que se alejara. Era como si algo en mi interior también deseara esa cercanía, por inexplicable que fuera. Permanecimos en silencio, y en ese momento me di cuenta de que no podía seguir evadiendo lo que estaba sintiendo. Me esforcé por hallar una manera de preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo, si algo lo preocupaba, pero al mirarlo, las palabras parecían evaporarse. Entonces, él rompió el silencio. ¿Has sentido alguna vez que algo dentro de ti cambia sin que puedas entender por qué? Su voz era baja, casi un susurro, como si estuviera hablando consigo mismo más que conmigo. Me sorprendió su pregunta, y el nudo en mi estómago se hizo aún más grande. Era como si él estuviera abriendo una puerta a sus pensamientos, permitiéndome ver una pequeña parte de lo que estaba ocurriendo en su mente. «No sé, tal vez sí», respondí, sin saber realmente a dónde iba con esa pregunta. Sentía que él quería decirme algo más, pero no sabía cómo. Esa era la distancia que nos estaba separando, algo más profundo que un simple malentendido. Era una especie de barrera, una pared que ninguno de los dos parecía capaz de derribar. Durante unos segundos, nuestras miradas se cruzaron, y en su expresión vi algo que me dejó sin aliento. No era solo tristeza, era una mezcla de añoranza y confusión. Parecía como si estuviera buscando algo en mí que ni él mismo sabía definir. Mis manos, aún ocupadas con los ingredientes, comenzaron a temblar ligeramente. Sentí la urgencia de salir de esa situación, de poner distancia entre nosotros antes de que el peso de sus emociones terminara aplastándonos a ambos. «Será mejor que termine esto sola», murmuré, casi en un intento de liberarme de esa extraña opresión. Él asintió lentamente,
y vi en sus ojos una especie de decepción, como si mi rechazo, por leve que fuera, lo hubiera herido de alguna manera. Se alejó en silencio, y la cocina volvió a quedarse en ese silencio denso, lleno de preguntas que no me atrevía a responder. Esa noche, mientras cenábamos, apenas intercambiamos palabras. Él comía en silencio, con la vista fija en el plato, y yo, aunque intentaba mantener una conversación casual, sentía que cada palabra caía en el vacío. Lo observaba de reojo, intentando descifrar lo que pasaba por su mente, pero cada vez que intentaba leer entre líneas, solo sentía que estaba perdiéndolo un poco más. Después de la cena, se levantó de la mesa sin decir una palabra y se retiró a su habitación. Yo me quedé ahí, sola, mirando la mesa vacía, preguntándome en qué momento todo había comenzado a cambiar. Las luces del comedor proyectaban sombras extrañas en las paredes, y me sentí atrapada en una atmósfera que no era mía, en una casa que ya no se sentía como mi hogar. Quise convencerme de que todo era temporal, de que esta distancia entre nosotros desaparecería, pero en el fondo sabía que algo irreversible estaba sucediendo. Aunque intentara ignorarlo, esa sensación de que algo se rompía entre nosotros crecía cada día, y yo, incapaz de detenerlo, me sentía cada vez más perdida. Pasaron algunos días sin que hubiera cambios. Nuestra convivencia se había vuelto una rutina fría y distante, cada uno encerrado en su propio silencio. Me preguntaba si en algún momento podría recuperar la normalidad, la tranquilidad de nuestras vidas. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarme o preguntar cómo estaba, él respondía con evasivas, con un tono apagado y distante que me dejaba confundida y herida. Una tarde, después de un largo día de trabajo, llegué a casa agotada. Lo encontré en la sala, mirando la televisión, pero parecía distraído, como si realmente no estuviera viendo nada. Su expresión me dio una punzada de tristeza. Parecía atrapado en sus pensamientos, y algo en su postura, en la forma en que me miraba de reojo cuando pasé junto a él, me hizo detenerme. Me senté a su lado, sin decir una palabra, esperando a que él rompiera el silencio. Sentí su mirada fija en mí, y sin darme cuenta, giré para encontrarme con sus ojos. Fue un instante breve, pero en esa mirada noté algo diferente, algo que no podía definir del todo. Él tenía esa mezcla de preocupación y tristeza que tanto me había inquietado últimamente, pero esta vez había una intensidad en sus ojos que me hacía sentir extraña, incómoda y vulnerable. ¿Todo está bien?, pregunté, esperando que esta vez me diera una respuesta sincera. Él asintió, pero su respuesta no me convenció. No parece que lo esté, añadí, intentando suavizar el tono de mi voz para no incomodarlo, aunque yo misma me sentía tensa y confundida. Él se quedó en silencio por unos segundos, y en ese breve espacio, el ambiente en la sala se volvió pesado. De repente, como si no pudiera contenerlo más, se inclinó hacia mí y me dio un rápido beso en la mejilla. Fue un gesto breve, casi torpe, pero me dejó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez se sentía diferente, cargado de una especie de urgencia inexplicable. Él se apartó de inmediato, como si él mismo se hubiera sorprendido de su propia acción, y en ese momento nuestras miradas se encontraron de nuevo. «Perdón», murmuró, desviando la mirada hacia el suelo, como si temiera lo que pudiera ver en mis ojos. Sentí un nudo en la garganta y el impulso de decir algo para aliviar la tensión que se había formado entre nosotros, pero ninguna palabra me parecía adecuada. Había algo en su expresión, en ese simple acto, que me hacía sentir en un terreno desconocido y lleno de confusión. «Tranquilo», respondí al fin, con voz suave, intentando que sonara casual, aunque sabía que no lo era. No podía negar que aquel gesto, tan pequeño y aparentemente insignificante, había alterado algo en nuestro vínculo. Era como si hubiera una línea invisible que se había cruzado sin querer, algo que me costaba aceptar y entender al mismo tiempo.
Nos quedamos en silencio, sentados uno al lado del otro, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo no sabía cómo interpretar lo que acababa de suceder. Por un lado, quería pensar que era una muestra de afecto inocente, que solo me había dado un beso por cariño, pero, por otro lado, la intensidad con la que me miró después del beso me hacía dudar. Poco a poco, la incomodidad se volvió insoportable, así que decidí levantarme y dirigirme a la cocina. Sentía la necesidad de hacer algo, de moverme, para romper con esa sensación de confusión que se había apoderado de mí. Empecé a preparar el té, pero mis manos temblaban ligeramente, y me sorprendí mirando mis propias manos, como si en ellas pudiera encontrar alguna respuesta. Él se levantó, y para mi sorpresa, me siguió a la cocina. Se quedó apoyado en el marco de la puerta, observándome en silencio, mientras yo intentaba concentrarme en cualquier cosa que no fuera su presencia. Sin embargo, la tensión era tan palpable que me resultaba imposible ignorarla. ¿Quieres hablar de lo que pasa?, le pregunté finalmente, dándome la vuelta para enfrentar su mirada. Él me observó unos segundos antes de responder, pero su respuesta fue vaga, sin compromiso. No sé cómo explicarlo, murmuró, y de nuevo desvió la mirada, como si no pudiera sostener mi interrogación. No tienes que explicar nada si no quieres, pero sabes que puedes contar conmigo para lo que sea, le dije, intentando sonar comprensiva, aunque mi propio desconcierto era tan grande que apenas lograba disimularlo. Sentía que estábamos en un punto crítico, un lugar donde cualquier palabra o gesto podría cambiarlo todo. Pero, en lugar de profundizar, él simplemente asintió y salió de la cocina, dejándome sola en el silencio. Esa noche, mientras trataba de dormir, no podía dejar de pensar en ese momento en la sala. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía definir con exactitud. Sentía que nuestras interacciones estaban llenas de una carga emocional que antes no existía, y que cada pequeño gesto entre nosotros era una confirmación de esa extraña conexión que no sabía cómo manejar. Las sombras en mi habitación parecían más densas, y mis pensamientos cada vez más oscuros y confusos. No quería admitirlo, pero me sentía atrapada en una situación que ya no podía controlar ni entender. Algo se estaba rompiendo en nuestra relación, algo que no sabía si podría reparar. Los días siguientes transcurrieron en un silencio casi completo. Nos cruzábamos en la casa como dos extraños, tratando de evitar mirarnos demasiado o intercambiar palabras innecesarias. La tensión entre nosotros, aunque invisible, se sentía tan palpable como las paredes mismas de nuestro hogar. En cada momento compartido, cada encuentro fugaz, sentía el peso de esa incomodidad creciendo, como una presencia que se negaba a abandonarnos. Una tarde, al regresar a casa después del trabajo, lo encontré en la cocina, de pie frente a la ventana. La luz del atardecer se filtraba suavemente por los cristales, iluminándolo con un resplandor cálido que le daba a la escena un toque melancólico. Sentí un impulso de acercarme, de romper esa barrera que parecía separarnos cada vez más, aunque temía que cualquier intento solo empeorara la situación. Me quedé en el umbral, dudando, y él, al percatarse de mi presencia, se giró lentamente hacia mí. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar despreocupada, pero mi voz salió demasiado baja, casi un susurro. Mis propias palabras me sonaban vacías, y por la expresión en su rostro supe que él también lo notaba. Él asintió en silencio y me dedicó una pequeña sonrisa forzada, una de esas que se dan solo para evitar el silencio, sin realmente tener algo que decir. Intenté no prestar atención a la incomodidad que se apoderaba de mí, y me dirigí hacia la despensa para buscar algo de beber. Pero al girarme de nuevo, lo encontré justo detrás de mí. La cercanía era inesperada y por un momento no supe cómo reaccionar. Él me miraba intensamente y había en su expresión una mezcla de tristeza y algo que no podía identificar, algo que me hacía sentir vulnerable e indefensa. ¿Pasa algo?, pregunté,
aunque ya sabía que las palabras no podrían capturar todo lo que estaba sucediendo entre nosotros. Él negó con la cabeza, pero no se movió. Sentí su mirada fija en mí y el silencio en la cocina se volvió casi asfixiante. Intenté desviar mi atención, pero era imposible. Estábamos tan cerca que podía sentir su respiración, y mi corazón comenzó a latir más rápido, de una forma que me era incómodamente familiar. Solo me preocupo por ti, murmuró finalmente, su voz apenas audible. La sinceridad en sus palabras me desarmó, y en ese instante todo lo que había estado tratando de evitar se volvió ineludible. Algo en mí quería decirle que todo estaba bien, que no había motivos para preocuparse, pero la verdad era que ni yo misma lo creía. «Estoy bien», respondí en un susurro, intentando convencerme a mí misma tanto como a él. Pero al decirlo, algo en mis propias palabras me pareció falso. Él permaneció en silencio, y entonces, sin previo aviso, se acercó un poco más, hasta que nuestros rostros quedaron tan cerca que casi podía sentir su aliento. El tiempo pareció detenerse. Mis pensamientos eran un caos, y una mezcla de emociones confusas me invadió. En ese breve instante, lo único que podía escuchar era el latido acelerado de mi propio corazón. Entonces, de repente, él me dio un breve beso en la mejilla, pero esta vez fue distinto, más prolongado, más cercano de lo habitual. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar, mientras él se apartaba lentamente. Sentí una mezcla de sorpresa y confusión, y, a la vez, una sensación de pérdida, como si algo irremediable hubiera ocurrido. Él me miró, esperando quizás algún tipo de respuesta, pero yo no supe qué decir, ni siquiera sabía cómo sentirme. Había una parte de mí que quería entender, que buscaba desesperadamente una explicación para lo que estaba pasando entre nosotros. «Lo siento», murmuró él, con la voz temblorosa, como si le costara admitirlo. «No quise hacerte sentir incómoda». Pero su disculpa solo hizo que la situación se sintiera aún más irreal, como si estuviera ocurriendo en un sueño del que no podía despertar. «No te preocupes», respondí, tratando de sonreír, aunque la tensión en mi rostro delataba que nada estaba bien. Quería terminar con esa conversación, con esa cercanía que ahora me parecía tan pesada y dolorosa. Quería volver a nuestro vínculo de antes, a esa relación familiar y segura que siempre habíamos tenido, pero sabía que ya no sería posible. Después de un largo silencio, él se alejó y salió de la cocina, dejándome sola en medio de mis propios pensamientos. Me apoyé contra la encimera, intentando procesar lo que acababa de suceder. Había una sensación de pérdida en mi pecho, una especie de dolor que no sabía cómo explicar. Todo en mí gritaba que lo que estaba pasando no era normal, que nuestra relación había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. Esa noche, en la cama, me revolvía entre las sábanas, incapaz de encontrar descanso. Las sombras en la habitación parecían alargarse, envolviéndome en una oscuridad que reflejaba mi propia confusión interna. Los recuerdos de lo que había ocurrido en la cocina regresaban una y otra vez a mi mente, como una película que se repite sin cesar. Intentaba racionalizarlo, decirme que todo había sido un malentendido, que estaba exagerando, pero en el fondo sabía que ya nada sería igual. Pensé en la forma en que me había mirado, en la intensidad en su voz, en ese pequeño momento de cercanía que había cambiado todo. Sabía que no podría seguir viviendo en esa incertidumbre, en esa tensión constante que nos estaba desgastando. Algo en nuestra relación se había roto, y por más que intentara ignorarlo, esa ruptura estaba ahí, presente en cada gesto, en cada silencio. Al día siguiente, cuando lo vi de nuevo, sentí que ambos intentábamos actuar con normalidad, pero la incomodidad se hacía evidente en cada palabra, en cada mirada. Éramos dos extraños compartiendo el mismo espacio, atrapados en una realidad que ninguno de los dos quería enfrentar. Pasaron días, tal vez semanas, pero la sensación de distancia solo se hacía más profunda. Compartíamos el mismo espacio, pero cada palabra,
cada gesto parecía no hacer más que construir una barrera entre nosotros. Me sentía atrapada en esta rutina de silencios y miradas esquivas, en una convivencia donde cada paso parecía el eco de un error que ninguno de los dos podía nombrar. Era como si nuestra relación se hubiera desintegrado y no sabía si alguna vez podríamos recuperarla. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, bajé a la sala. La oscuridad era densa, el silencio de la casa me envolvía, y un aire de melancolía llenaba el ambiente. Me senté en el sofá, recordando los días en los que todo era tan simple. Recordaba cuando éramos tan unidos, cuando confiaba en él de una manera natural y sin reservas. Ahora, en cambio, me sentía perdida, desgarrada por dentro, como si una parte de mí hubiera desaparecido junto con la confianza que compartíamos. Estaba sumida en mis pensamientos cuando escuché sus pasos acercándose. Me giré y lo vi de pie en la entrada de la sala, mirándome con una expresión indescifrable. Se quedó allí, en silencio, durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, avanzó lentamente y se sentó a mi lado, en el borde del sofá. No dijo nada, y yo tampoco tenía palabras. Todo lo que había entre nosotros en ese momento era el silencio, un silencio que contenía todas las cosas que habíamos querido decir, pero que nunca nos atrevimos a expresar. ¿Por qué estamos así? Pregunté finalmente, mi voz apenas un murmullo. Él suspiró y bajó la mirada, como si no tuviera una respuesta clara. Sus manos temblaban ligeramente y yo observaba cada uno de sus movimientos, buscando algún signo que me ayudara a entender. Era mi hijo, y sin embargo, en ese momento sentía que estaba tan lejos de mí como si fuera un extraño. No lo sé, respondió, su voz llena de cansancio. Es como si algo se hubiera roto y no supiera cómo arreglarlo. Nos quedamos en silencio, y yo sentía cómo mi corazón latía cada vez más rápido, invadida por la angustia de no saber qué hacer. En ese momento, él alzó la mirada y, para mi sorpresa, se inclinó hacia mí y apoyó su cabeza en mi hombro, buscando un consuelo que yo no sabía si podía darle. Era un gesto pequeño, pero cargado de una vulnerabilidad que me conmovió profundamente. Por un instante, me sentí la madre que siempre había sido, su refugio, su apoyo, su punto seguro en el mundo. Sin embargo, en ese mismo instante, también me di cuenta de algo que me rompió el corazón. El peso de nuestra relación había cambiado para siempre, y esa carga era algo que ninguno de los dos parecía capaz de llevar. Nos quedamos así por un tiempo, en el silencio de la sala, mientras la luz de la calle proyectaba sombras largas y distantes en las paredes. Mis pensamientos eran una maraña de dudas y preguntas, y sentía que estaba a punto de perder el control de las emociones que me embargaban. No sabía cómo llegar a él, cómo decirle que lo que más deseaba en el mundo era recuperar esa paz y esa confianza que habíamos perdido. De pronto, se levantó, rompiendo la quietud que nos envolvía, y me miró con una intensidad que me desarmó. Era como si quisiera decirme algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Me sentí atrapada en su mirada, en ese instante que parecía contener todas las respuestas y, al mismo tiempo, todas las preguntas. «Lo siento», murmuró al fin, su voz cargada de una tristeza profunda, casi desesperada. No pude responder, porque algo en mí también estaba quebrado, y sabía que, aunque quisiera, no podía consolarlo. «Quizás es mejor que me vaya por un tiempo», añadió, dejando caer sus palabras en un tono que no daba lugar a dudas. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me esforcé por mantener la calma, aunque en mi interior sentía cómo se rompía algo de manera irreparable. «Si es lo que necesitas, entonces hazlo», logré decir con voz entrecortada. Mi mente se debatía entre el deseo de detenerlo y la certeza de que, quizás, la distancia era la única forma de sanar esa herida que se había abierto entre nosotros. Él asintió lentamente, y sin decir nada más,
dio media vuelta y se dirigió hacia las escaleras, dejándome sola en la sala. El eco de sus pasos en la oscuridad se sentía como un adiós, como el cierre definitivo de un capítulo que nunca pensé que llegaría. Me quedé allí, con el corazón roto, sintiendo cómo el peso de nuestra relación caía sobre mí como una carga insoportable. Pasaron unos minutos, tal vez horas, antes de que pudiera moverme. Subí lentamente las escaleras y me detuve frente a su puerta. Escuché el leve sonido de sus movimientos en el interior y sentí un impulso desesperado de abrirla, de entrar y decirle que todo estaría bien, que podríamos arreglarlo, que todavía había esperanza. Pero me detuve. Sabía que ese impulso era solo el reflejo de mis propias inseguridades, de mi deseo de que todo volviera a ser como antes, aunque en el fondo sabía que eso era imposible. Finalmente, me retiré y volví a mi habitación, dejando que el silencio de la noche me envolviera una vez más. Cerré los ojos, pero las lágrimas no dejaban de caer, y con cada una de ellas sentía que mi corazón se desgarraba un poco más. Nuestra relación, tal como la conocía, había terminado. Y lo peor de todo era la incertidumbre de no saber si alguna vez podríamos encontrar una forma de reconstruir lo que habíamos perdido. La mañana siguiente, al despertar, fui a su cuarto, esperando, quizás, verlo allí, dormido, como si nada hubiera cambiado. Pero la habitación estaba vacía. Sobre su cama encontré una nota, escrita apresuradamente, en la que solo decía: «Necesito tiempo. No sé cuándo volveré». Me quedé en silencio, con la nota entre mis manos, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de volver a verlo, si es que alguna vez regresaría. Todo lo que me quedaba era el recuerdo de lo que habíamos sido y la incertidumbre de lo que nunca volveríamos a ser.